Saludos, muy buenas noches y muchas gracias a todos por unirse a esta conversación. Esperamos que todos me estén escuchando y que puedan ver esta conversación virtual. Estamos muy emocionados y muy felices de poder traerle este recurso a todas las familias del condado de Montgomery. Vamos a darle unos minutitos para que más personas se unan, pero me parece que ya estamos listos para comenzar. Así que nuevamente, bienvenidos a esta conversación virtual sobre la salud emocional de los adolescentes. Y este es un tema de gran importancia y agradecemos nuevamente que tomen unos minutos para escuchar sobre los servicios y recursos disponibles de salud mental que hay disponibles para nuestros jóvenes y las familias. Para ir de inmediato con el tema y con lo que queremos discutir hoy, estudios indican que el 50% de las personas que experimentan alguna condición de salud mental comienzan a tener síntomas desde los 14 años. Así que es bien importante desde que son adolescentes, desde que nuestros adolescentes comienzan a experimentar esos síntomas o esas señales de que necesitan tal vez algún tipo de terapia o apoyo de salud mental. Nosotros como padres es importante que podamos reconocer esos síntomas y poder buscar recursos y servicios que hay disponibles para el desarrollo saludable de la salud mental de los adolescentes. En la noche de hoy vamos a tener dos presentaciones bien importantes, seguidos de una sección de preguntas y respuestas. Así que queremos escuchar sus preguntas. Las puede enviar a través de la opción de preguntas y respuestas aquí en la plataforma de Zoom. Así que, por favor, comparte sus preguntas para que las podamos contestar en vivo aquí mismito con los expertos que tenemos disponibles para usted y que pueda obtener la información que necesita. Pero yendo de inmediato a las presentaciones que vamos a tener en la noche de hoy, la primera es sobre salud mental para estudiantes de escuela de enseñanza intermedia. Y sabemos que ese tiempo de enseñanza intermedia es bien importante para los jóvenes. Hay muchísimos cambios emocionales, fisiológicos, de amigos, del sistema escolar, y es importante que nosotros como padres sepamos cómo atender esas necesidades de salud mental de los jóvenes que están en escuela de enseñanza intermedia. Esta primera presentación está a cargo de nuestro colega José Delgado. Él es trabajador social licenciado a nivel máster, así que tiene una certificación a nivel máster, tiene vasta experiencia trabajando con adultos y familias y actualmente facilita servicios de terapia tanto en inglés como en español. Bienvenido, José. Buenas tardes, muchas gracias Melissa por esa introducción y bueno, mucho gusto a todo el mundo acá, los que están atendiendo y a mis colegas acá presentes. Como me introducía mi colega Melissa, mi nombre es José Delgado y yo soy actualmente un terapeuta para jóvenes y familia. Como Melissa estaba comentando, ¿verdad? Yo les voy a platicar un poquito de información acerca de señales y síntomas de, digamos, necesidades y dificultades que los adolescentes de enseñanza intermedia o en middle school, ¿verdad? Están sucediendo, o sea, y esas señales le van a dejar saber, o sea, si, digamos, esta persona, este estudiante, este hijo, hija, sobrino, sobrina, lo que sea, ¿verdad? Tal vez podría necesitar un poquito de ayuda extra. Entonces, déjenme aquí compartir la pantalla, aquí la presentación con ustedes, si me permiten un segundito. Ok, okay, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de reconociendo los síntomas de dificultades en la salud emocional y mental de los adolescentes, específicamente en la edad de la enseñanza intermedia o middle school, ¿verdad? Por el nombre en inglés. Entonces, para aquí saltar directamente al grano, ¿verdad? El objetivo de esta presentación, eh, ¿cómo uno, ¿verdad? ¿Cómo uno se puede dar cuenta de que tal vez mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi sobrina está pasando por algún tipo de dificultad en términos de la salud emocional, la salud mental? Entonces, estas son ciertas cosas que, digamos, podemos observar, ¿verdad? Cuando un adolescente esté pasando por este tipo de dificultades. Antes que repasemos estas dificultades, quería comentarles, pues, de que cada persona es diferente, ¿verdad? Cada persona va a tener, eh, estas dificultades van a ser expresadas, digamos, de diferente manera,
Pero esta lista, el objetivo de esta lista es darles como, digamos, un primer paso, una línea de base acerca de cuáles son esas señales, esos síntomas que podemos observar o que pueden surgir, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Porque estas dificultades mentales en los adolescentes, o sea, tienen raíces en muchos lugares. Puede ser en la escuela, puede ser en el hogar, puede ser en los amigos, pueden ser dificultades internas, ¿verdad? Que tengan que ver con la psicología del adolescente o inclusive o sea, con la biología también. Entonces, eh, cuando observemos estas señales, también quiero darle digamos, otro pedacito de información que creo que sería excelente tener. No quiere decir, ¿verdad?, de que, digamos, si, tiene una señal de esta, mi hijo, mi hija, mi sobrino, etcétera, mi familiar está pasando, o sea, está terrible, está enfermo, o sea, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Lo que quiero que hagan es agarren estas señales y observen si hay, digamos, cambios en el patrón del comportamiento del día a día de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros adolescentes. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, aquí le tenemos el primer ejemplo. Dice, sueño excesivo más allá de la fatiga habitual de los adolescentes. Si somos honestos, usted sabe, tenemos nuestros adolescentes, vienen de la escuela, ay, que era la escuela, que el maestro, que el amigo aquí, y que el novio, la novia ya no tienen novio, después el día siguiente tienen novio otra vez, etcétera. Entonces, o sea, hay tantas cosas que nuestros adolescentes tienen que enfrentar, ¿verdad? En la escuela. Y eso cansa. O sea, nosotros como adultos nos cansamos, ¿verdad? Imagínense ahora un adolescente que tal vez no tiene tantos recursos, tal vez la fortaleza emocional y mental todavía se está desarrollando. Entonces, imagínense, se cansan aún más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Uno lo ve cansado a nuestro adolescente y, pues, digamos, uno, entre comillas, ve lo normal, o sea, normal cansado, pero si uno empieza a notar que tal vez nuestro adolescente está durmiendo mucho o tal vez no durmiendo tanto, ¿verdad? Hay una desviación de ese patrón de sueño en este caso en particular. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No quiere decir que automáticamente algo esté malo, ¿verdad? Hay que ver, digamos, las circunstancias que rodean este elemento en específico. Otra de estas señales y síntomas puede ser la pérdida de autoestima. La pérdida de autoestima es una de esas señales que a veces se pueden confundir. O sea, parte de la adolescencia uno empieza a preocuparse de diferentes cosas, uno como adolescente pone todo en un lente magnificador, ¿verdad? Entonces cualquier cosita se hace gigante con nuestra apariencia, con nuestra manera que pensamos, lo que piensan los demás. Entonces es muy normal que un adolescente pierda autoestima hasta cierto punto, ¿verdad? Pero vamos otra vez, que es fuera de lo normal. Si digamos el adolescente, esa pérdida de autoestima llega a un punto donde empieza a afectar los hábitos alimenticios, tal vez la opinión de ellos, o sea, tal vez el adolescente tal vez puede empezar a criticarse mucho, ¿verdad? Pero de una manera excesiva, tal vez de una manera muy radical. Entonces, eso podría decirse que es una desviación de ese patrón, digamos como que esperado, ¿verdad? Hasta cierto punto donde los adolescentes pasan por esa pérdida de autoestima, ¿verdad? Entonces, un tema que ustedes van a ver, o un patrón que ustedes van a ver a través de todos estos síntomas y señales, es la desviación de la norma. Entonces, eso es muy, muy importante. Digamos, si en sí tal vez ninguna de estos síntomas, de estas señales aplican a su adolescente, pero si hay una desviación de la norma que es persistente, quiere decir una desviación de la norma que se mantiene a través de cierto tiempo, no sé, tal vez un par de semanas, un mes, entonces es algo que ya uno como que nos debe de advertir que tal vez hay algo ahí que está pasando. Otra señal es la disminución inesperada y dramática, ¿verdad? Esto es importante, del rendimiento académico. Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria, en la primaria, en educación intermedia, o sea, si mi mamá hubiese ido solamente por este síntoma, pues ella hubiese creído que yo estaba, o sea, con una depresión severa, que tenía algún tipo digamos, de desafío, de dificultad en mi salud emocional y mental. Simplemente era que pues era aragán y no me gustaba estudiar y ya está, me gustaba jugar más fútbol que otra cosa. Entonces, pero si hubiese sido, digamos,
que yo era un buen alumno o tal vez usualmente sacaba notas pues más o menos y de repente fue o sea, una caída abismal de mis notas. Entonces eso pues como que despierta, como que advierte un poco, ¿verdad? Esa caída dramática e inesperada. El adolescente está sacando notas, buenas notas, está estudiando, haciendo tareas y de repente, ¡pum! O sea, todo eso cambia repentinamente. Eso puede ser una señal. Pérdida de peso y pérdida de apetito puede ser también ganar peso y el aumento del apetito también. Vamos otra vez a la desviación del patrón, ¿verdad? De la norma que uno está acostumbrado a ver. Por último, pero a pesar de que la lista que le estoy proveyendo acá es limitada, no quiere decir que solamente hayan estas cosas. Hay muchas otras cosas también, pero estas son una de las más comunes, ¿verdad? Y con el poco tiempo que tenemos, pues quería darle esas de las más comunes. Cambios de personalidad, como cambios repentinos y cambios en la personalidad, como por ejemplo la agresividad y el exceso de ira que están marcadamente fuera del lugar. En la adolescencia, ¿verdad? Estamos empezando a controlar nuestras emociones, a cómo manejar situaciones donde nos van a frustrar, nos van a hacer sentir enojados, etcétera. Entonces, pues uno a esa edad como que a veces no maneja la ira, el enojo, emociones similares a esa, la agresividad de una mejor manera, ¿verdad? O de una manera, digamos, más saludable. Y pues eso es un patrón común, ¿verdad? Una norma, digamos, del adolescente. Pero hay una diferencia entre eso y, digamos, la agresividad o la irritabilidad o la ira que viene, el exceso de ira que viene con un adolescente, ¿verdad? Que digamos, está pasando por algún tipo de dificultad con respecto a la salud emocional y la salud mental. Muchas veces el comportamiento que miramos en este ejemplo específicamente, a veces uno dice, es que el niño es malcriado, es que es un mal agradecido y que esto y que no sé qué, o sea, pero tenemos que ponernos a pensar por un momento, ¿verdad? Y darnos cuenta de que la vida de los adolescentes es difícil, o sea, están lidiando con muchas presiones, con muchas expectativas sociales de la familia, de ellos mismos. Entonces, muchas veces un comportamiento así no tiene nada que ver con irrespeto, con ser malcriado, con contestar, con ser contestón, con ser un todo, sino es muchas veces un grito de ayuda, ¿verdad? Un grito de ayuda que si, o sea, que si no estamos poniendo atención, podemos no escucharlo del todo, a pesar de que sea muy fuerte, ¿verdad? Entonces hay que poner mucha atención a esto, hay que poner mucha atención de que comportamientos que surgen así en la adolescencia no necesariamente tienen que ver con un capricho, con cosas así, ¿verdad? Varias veces tiene que ver con algo, ¿verdad? Algo que no podemos ver, obviamente, y no podemos verlo si no tomamos ese esfuerzo consciente, ¿verdad? De observarlo y ponerle atención. Y por último, acá les quería compartir cosas que tal vez pueden empeorar la salud mental y emocional de nuestros adolescentes. Entonces, estas son cosas que, como les mencionaba anteriormente, la lista no es completa, ¿verdad? Son simplemente cosas que podemos usar como una línea de base para, para asesorar nuestras situaciones, ¿verdad? Y en el hogar, en la escuela e interacciones también con nuestros adolescentes. Entonces, una de esas es la falta de apoyo. La adolescencia, yo sé que a veces uno observa a nuestros adolescentes y tal vez tenemos un adolescente que está llorando tuvieron un novio, una novia, lo que sea, y están que es el fin del mundo, ¿verdad? Uno como adulto, uno dice, bueno, no es el fin del mundo, hay más peces en el agua, en el océano, y todos nosotros acá los adultos sabemos eso. Pero para el adolescente, ¿verdad? Ese es el fin del mundo. El día siguiente, pues, el mundo se va a reconstruir sin ningún problema. Pero en ese momento, ¿verdad? Hay que apoyar, ¿verdad? Hay que eh, encontrar ese nivel donde nuestro adolescente esté y apoyarlo sin juzgar, porque cuando el juzgamiento pasa, el adolescente se cierra. ¿Por qué? Porque dice, bueno, la persona que está supuesta a apoyarme es la persona que me está juzgando y me está diciendo que no me debo sentir así, cuando en este momento las situaciones me están afectando de la manera que me siento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También un sentido de inseguridad en el ambiente del hogar y en la escuela. Quiere decir que si un adolescente no se siente que tiene alguien de confianza, que tiene alguien donde acudir, si no tiene alguien con quien confiarle algo, ¿verdad? Desahogarse, este adolescente se va a encerrar, se va a poner sobrecargado, va a andar tanto en el hombro, tanto en el pecho que no va a poder caminar bien. Y si no camina bien,
imagínense, se queda estancado en el mismo lugar. Entonces es importante mantener ese ojo, ¿verdad? Ese ojo hacia estas situaciones, porque si no, nuestros adolescentes afortunadamente son los que terminan sufriendo más. Y muchas veces nos damos cuenta de este sufrimiento hasta que ya están grandes, porque tal vez ahí es cuando nos dicen, o tal vez ahí es cuando nos damos cuenta. No es necesariamente muy tarde en ese momento, pero hay que hacer más trabajo de reparación que de prevención. Yo trabajando con adultos, ¿verdad? Que en un hospital de salud mental, un hospital psiquiátrico, vi muchos lados, ¿verdad? De personas con problemas severos de la salud mental que otras personas no vieron. Y en un momento de sabiduría, uno de esos clientes me dijo a mí, una onza de prevención pesa más que 1 kilogramo de cura. Y yo pienso que eso es muy importante con nuestra juventud, porque nuestra juventud tiene esa capacidad de ser maleable, de amoldarse a las situaciones. Y si no aprovechamos ese molde fresco que está ahí, ¿verdad? Desafortunadamente va a ser mucho más difícil, digamos, refinar ese molde cuando ya esté solidificado, ¿verdad? Entonces es mejor hacerlo cuando todavía está fresquito y todavía pudiendo moldearse un poquito mejor y un poquito fácilmente. Conexiones es lo que ayuda con ese molde. Si un adolescente no tiene conexiones en digamos, adulta, porque estamos viéndolo de la perspectiva del apoyo hacia la adolescencia, hacia el adolescente, perdón. Esa falta de conexiones con adultos de importancia y también comunicación saludable, no necesariamente gritando y acusando y apuntando el dedo, sino comunicación donde uno entiende de que hay que escuchar no para responder, sino para entender, porque van a haber cosas que nuestros adolescentes tal vez no vamos a estar de acuerdo con eso, pero si escuchamos para responder, el adolescente va a responder de vuelta. Pero si escuchamos para entender, entonces un diálogo se abre entre el adolescente y ese adulto de importancia. Adulto de importancia refiriéndose a los cuidadores, a los padres, a los tíos, prácticamente la persona que se encarga de este adolescente. Entonces yo los invito a escuchar no para responder, sino para entender, ¿verdad? Y escuchar para abrir un diálogo entre el adolescente y usted, para que así esa relación que ustedes dos tienen se coseche a través del tiempo y pueda así identificar fácilmente esas señales y síntomas cuando hay una dificultad en la salud mental y en la salud emocional, y también saber cómo apoyar a ese adolescente. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo aquí que me han proveído, me han compartido. Y ahora a continuación le paso el micrófono a mi colega Melissa nuevamente. Y bueno, muchísimas gracias y vamos a tener un tiempito más para preguntas en un ratito, ¿ok? Gracias. Muchas gracias a ti, José. Muy importante toda esa información que nos presentas. Para continuar, la segunda presentación está a cargo de Mariana Ruiz, que nos va a hablar sobre la salud mental para estudiantes en escuela superior o high school. Mariana es terapeuta en salud mental, licenciada en el estado de Maryland, trabaja en el Mary's Center desde el 2020 y previamente se desempeñó en diversas agencias de salud mental comunitarias. Mariana es oriunda de Argentina y completó su licenciatura en psicología en la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches, Mariana, bienvenida. Muchas gracias, Melissa, buenas noches. Voy a intentar compartir mi pantalla. Si me tienen ¿ven mi PowerPoint? ¿Sí? Sí, se puede ver, sí, gracias. Bueno, perfecto. No esperaba que fuese tan fácil, gracias. Bueno, conversar sobre la salud emocional de los adolescentes y de los desafíos que esto implica para los padres, nos lleva a pensar en dimensiones. Nos lleva a pensar en lo que son los comportamientos típicos del desarrollo, ¿no es cierto?, que ya pueden ser desafiantes de por sí en la familia, desafiantes para la familia, para los padres, ¿no es cierto? Y cuando estos comportamientos que son típicos del desarrollo se vuelven comportamientos problemáticos.
Entonces, como comportamientos que son típicos de esta fase del desarrollo, tenemos que los adolescentes están desarrollando su identidad, ¿no es cierto? Entonces, en este desarrollo de la identidad, se pueden ver que los adolescentes están tratando de encontrar quiénes son, y para eso necesitan diferenciarse de los padres. Y en esa diferenciación pueden ver conductas como que ya no quieren hacer tantas actividades con los padres, que están desarrollando sus propias sistemas de creencias, de valores. Entonces, esto también lleva a que necesiten, quieran y sea parte de su desarrollo tener mayor autonomía, por lo cual esto hace que quieran pasar más tiempo con los pares que con la familia. Entonces, quizás lo que los padres notamos es que cambia la calidad de lo que compartimos, ¿no es cierto? La conversación ya no es tan abierta. Todo esto sumado con a los cambios corporales que van apareciendo, y que esto también influye en el comportamiento. Se pueden presentar, por ejemplo, como esta preocupación por la apariencia, el aumento de la timidez, el interés por la sexualidad, por el sexo. También tenemos que en esta etapa se dan muchos cambios en el desarrollo cerebral, y si bien, ¿no es cierto?, como decíamos, en relación a los valores y las creencias, hay una mayor capacidad del adolescente de pensar en abstracto sobre sus propios valores. El cerebro aún no se ha terminado de desarrollar en esta etapa, entonces es esperable ver comportamientos que tienen que ver con no contemplar las consecuencias, con pensar en extremos. Entonces tenemos a los adolescentes como muy expuestos a factores muy estresantes, muy grandes, y a menudo no teniendo las habilidades necesarias para manejarlos. Y el desafío de los padres, ¿no es cierto?, es navegar este espacio entre cuáles son entre permitir darle espacio a los comportamientos que son típicos, y a la vez estar atentos y intervenir en lo que pueden ser los comportamientos más problemáticos, ¿no es cierto? Entonces, para los comportamientos problemáticos, para definirlos así como a grandes rasgos, son los que tienen las consecuencias más severas a largo plazo. Son que pueden producir los daños físicos, emocionales, y los que reducen la calidad de vida del teen y de toda la familia. Son los que tienen factores de riesgo, ¿no es cierto? Las ideas suicidas, las autolesiones, drogas, alcohol, los desórdenes de la comida, promiscuidad, el rechazo a ir a la escuela, el estar totalmente incomunicados de los padres, y escaparse del hogar. Entonces, a tener en cuenta, ¿no es cierto?, como bien decía José recién, cuando el nivel de estrés afecta el funcionamiento cotidiano, ¿no es cierto? José hablaba de la desviación de la norma. Usted sabe, es el experto en su hijo, ¿no es cierto? Usted sabe qué es lo esperable y qué es lo no esperable. Entonces, usted va a empezar a darse cuenta, ¿no es cierto?, cuando empiezan a aparecer estos signos de dormir excesivamente, su autoestima ya está más baja, hace comentarios negativos de sí mismo, deja de hacer actividades que le gustaba hacer, deja de ir a lugares que le gustaba ir, bajan los grados en la escuela, pérdida de peso y apetito, o aumento de peso y del apetito, cambios bruscos de la personalidad, una de los signos, ¿no es cierto?, que queremos observar, ¿no es cierto?, es que cuando el estrés aumenta y se ve afectado el funcionamiento, esto
afecta en poder tener una vida normal, ir a la escuela, no poder aprender en la escuela, no poder relacionarse bien con otros, con los hermanos, con la familia. Y algo que queremos tener en cuenta, en la misma medida que la desviación de la norma, el impacto en el funcionamiento, ¿no es cierto?, es la persistencia de los síntomas, ¿no es cierto? ¿Cuánto dura esto? ¿No es cierto? Bueno, en general, ¿no es cierto?, podemos decir que si dura aproximadamente 3 meses, es algo que queremos consultar, ¿no es cierto? Estos signos, ¿no es cierto? Los anteriores, los comportamientos problemáticos, queremos consultar rápidamente, pues son conductas muy complejas que necesitan sí o sí ser abordadas rápidamente porque incluyen temas de seguridad. Entonces, tenemos que hay muchos factores, ¿no es cierto?, que hacen que puedan afectar la salud mental del adolescente, ¿no es cierto? La ansiedad relacionada con exigencias académicas, los desafíos sociales, el ser aceptado, desafíos de la imagen corporal, desafíos de imposición de las normas de género, la influencia de las redes sociales, duelo, trauma, bueno, duelo y pérdidas, traumas de diferentes tipos, aculturación, discriminación, inmigración también puede ser un factor. Tenemos que en los adolescentes los trastornos de ansiedad, la depresión y también los trastornos de conducta son las 3 presentaciones por las que más se consulta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ansiedad, hablamos que es muy importante tener presente los niveles, ¿no es cierto? Porque todos experimentamos en algún momento ansiedad, ¿no es cierto? Este sentimiento de nerviosismo, de preocupación, de incomodidad es muy común, pero tenerla no quiere decir que se tenga un trastorno, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo reconocerla? La ansiedad tiene síntomas que son físicos y síntomas cognitivos y emocionales. Entonces, cuando hay síntomas físicos, ¿no es cierto?, vemos que cuando el estrés es crónico y es intenso, los síntomas físicos se presentan, ¿sí? Entonces tenemos que hay quejas de dolores de cabeza, dolores de estómago, dificultades para dormir, puede haber sudoración, puede haber temblores, puede haber náuseas. Y los síntomas cognitivos, ¿no es cierto?, que el más típico de la ansiedad tiene que ver con la preocupación, con una preocupación excesiva que atraviesa, ¿no es cierto?, lo normal de preocuparse por algo, sino que son ideas que son persistentes, ¿no es cierto? Esto que hablábamos de la persistencia de los síntomas. La diferencia es que la ansiedad provoca un nivel de angustia que no se pueden manejar, ¿no es cierto? Y cuando a la persona ya se le despertó la angustia es muy difícil que vuelva a bajar rápidamente. Bueno, eso con... en cambio, en la depresión, ¿no es cierto? Bueno, en la depresión también tenemos que hablar de la intensidad de los síntomas y de la persistencia de los síntomas, ¿no es cierto? Una de las características de la depresión en la adolescencia y antes en la infancia, ¿no es cierto?, es que hay un aumento de la irritabilidad, de la agresión. La persona que está atravesando por síntomas de depresión, puede tener, por ejemplo, ataques de llanto, tiene un sentimiento de falta de esperanza, empiezan a aparecer conductas de evitación, de aislamiento,
y pueden aparecer comportamientos de autolesión. Los comportamientos de autolesión y también alcohol, drogas y otros tipos de acting out del comportamiento que tienen que ver con formas de manejar los síntomas de una manera que no es saludable, ¿no es cierto? En cuanto a los comportamientos de autolesión, es siempre una señal de alarma que hay que consultar, porque es un comportamiento muy complejo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con lo emocional, sabemos que la autolesión proporciona un alivio pasajero a un dolor emocional intenso, pero que tiene riesgos de seguirse produciendo, ¿no es cierto?, una vez que se produjo durante un tiempo. Entonces, eso es algo para consultar. Entonces, como decía José, ¿no es cierto?, que hacía hincapié en la comunicación, me parece sumamente importante para saber cuándo intervenir, ¿no es cierto?, mantener la comunicación abierta, ¿no es cierto?, priorizar la relación, construir y mantener una conexión, ¿no? Que es un factor que va a hacer más accesible tener la información que necesita, primero, usted como padre para intervenir, y también poder llegar a un balance en cuáles son los límites apropiados para este adolescente, que los quiere desafiar a todos, ¿no es cierto?, los límites, encontrar este balance entre no ser muy permisivo y no ser muy restrictivo, ¿no es cierto?, es lo que permite tener una conversación, una conexión con ellos, ¿no es cierto? Bueno, y entonces, menos de gritar, de dar sermones, de evitar luchas por el poder, ¿no es cierto? En esto de sí, lo vas a hacer porque soy tu padre o soy tu madre, ¿no es cierto? Validar los sentimientos, no quiere decir validar el comportamiento, ¿sí? Evitar infligir culpa, ¿no es cierto?, o asumir por qué el adolescente se está comportando como se está comportando. Bueno, entonces, más de, ¿no es cierto?, sería abrir esta conversación, mantener el contacto visual, preguntarle si es un buen momento para conversar, controlar las reacciones, ¿no es cierto?, de espanto que uno puede tener en una conversación que es desafiante, ¿sí? Escuchar activamente, y muchas veces refrenarnos de dar la opinión a menos que se nos la pregunte, ¿no es cierto? Porque eso cierra, ¿no es cierto? Cierra la posibilidad de que el adolescente se sienta cómodo y conectado, y usted pueda saber lo que necesita para asegurarse que su adolescente esté bien, ¿sí? Bueno, eso es todo por ahora de mi parte. Muchísimas gracias, Mariana. Muy interesante esa sección de más de y menos que. Y ahora pues yo creo que pasamos a lo que todo el mundo estaba esperando, la sesión de preguntas y respuestas. Todas las personas que se están uniendo a esta sesión de Zoom, sepan que tienen aquí un panel de expertos que están a su disposición, que hablan español, que hablan su idioma, que conocen su cultura, que conocen el condado de Montgomery y los recursos disponibles. Aprovechemos estos recursos increíbles que están a nuestra disposición para hacer sus preguntas. No hay preguntas simples, no hay preguntas malas. Tenemos muchos expertos que por favor, envíenos sus preguntas. Para esta sesión de preguntas y respuestas se van a unir dos panelistas de Identity. Primero tenemos a Caroline Camacho, que es coordinadora del Centro de Bienestar de Identity, y también Mónica Weinberg, gerente de salud mental de Identity. Bienvenidas ambas.
Buenas noches. Gracias, Melissa. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Y tenemos ya algunas preguntas que nos están enviando, pero quiero comenzar para enmarcar un poco la conversación. Y Mariana, hablaste un poco de los límites y las boundaries o barreras que los padres debemos de establecer con los hijos, pero si alguno de ustedes me puede hablar un poco cómo podemos establecer límites saludables con nuestros adolescentes. Y dejo el espacio abierto para quien quiera comentar sobre este tema. Yo, si me permiten, quería retomar un poco el tema de los límites. Yo creo que siempre es difícil ponerle límite a los hijos adolescentes, pero el punto número 1 es tener en claro cuál es el límite que uno le quiere poner a los hijos adolescentes. No solo tenerlos en claro, sino entender que uno no le tiene que tener miedo al no. El no estructura al adolescente, el no le da seguridad a un adolescente, y es importante que no solo se ponga el límite, sino que se pueda sostener a lo largo del tiempo. ¿De qué sirve que uno le ponga un límite a un adolescente si no lo puede sostener? Ese límite cae. Entonces, es importante que uno acompañe al adolescente y le explique por qué hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. El adolescente está pasando a un mundo progresivamente, a un mundo de adultos, en el cual va a tener deberes y derechos. Entonces, es importante que uno establezca esos límites y que los sostenga en el tiempo y que los haga con amor. No tengamos miedo de decirles no, porque el no también funda el deseo de un montón de otras situaciones y los prepara a los adolescentes para poder hacer frente a los desafíos que se proponen. Nosotros en Identity contamos con grupos de apoyo emocional no clínicos en los cuales acompañamos a los jóvenes para poder hablar de todos estos temas que les permiten a ellos obtener herramientas, las herramientas adecuadas para hacer frente a distintas situaciones como la depresión, como la ansiedad, como los duelos, el cuidado personal, la agilidad emocional, y todo esto, todos estos grupos de apoyo emocional donde comparten con pares, les permite también prepararse para poder afrontar estos temas de los límites con los padres. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Caroline. Estoy viendo en el chat que un participante pregunta de los programas de padres, entonces también, no sé, Mónica, si querías comentar de eso y voy a poner la información en el chat. Gracias. Sí, nosotros también en Identity tenemos el programa Encuentros, que es un programa de grupos de apoyo emocional no clínicos, en los cuales tenemos grupos de hombres, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, donde justamente es un espacio seguro, confidencial, donde se comparte las distintas experiencias y ayudamos a los padres para que puedan también tratar estos temas que son difíciles. Por ejemplo, cómo reconocer la depresión en mis hijos, cómo mejorar la comunicación. Nosotros tenemos específicamente toda una sesión de comunicación asertiva donde les acompañamos a los papás. No decimos enseñamos porque todos tienen el saber en esas sesiones, donde acompañamos a los papás para poder mejorar la comunicación. Preguntarse qué puedo hacer por mi hijo, cómo me puedo comunicar, ya es un paso adelante para poder establecer una mejor comunicación con los hijos. Entonces, nosotros tenemos este programa que los invitamos a todos a conectarse a través de la página de Identity para poder consultarnos. Estos espacios son virtuales y son gratuitos para la comunidad, donde nosotros ofrecemos un espacio seguro y la gente se acerca y cada vez puede recorrer el programa y asistir a todas las sesiones, donde seguramente van a salir fortalecidos en su capacidad, digamos, de parenting, si uno podría decir. Muchas gracias, importante ese recurso de Identity. Una de las primeras preguntas que recibimos es sobre cómo manejar la agresividad de los adolescentes, y es un poco relacionado a ese establecimiento de límites saludables, pero algunos consejos prácticos que nos puedan ofrecer sobre cómo manejar la agresividad en los adolescentes. Yo puedo aquí compartir un par de cositas rapidito. Bueno, la agresividad pues puede tener diferentes fuentes, ¿verdad? Entonces es un poquito, digamos, complicado darle una respuesta en específico, pero le podría dar, digamos, una sugerencia a nivel general, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que dependiendo de dónde la agresividad venga, tal vez la agresividad se va a manejar de diferente manera. Entonces, estos son los tips que les puedo ofrecer. En sí, cuando un adolescente está experimentando algún tipo de emoción, en este caso, digamos, la agresividad, el enojo, la ira,
muchas veces al validar esa emoción, o sea, al querer decir, ok, yo entiendo, puedo verlo desde tu perspectiva, el por qué te sientes así, entiendo que esto te frustra, o sea, cosas así por el estilo, uno puede bajar esa guardia, digamos, o ese mecanismo de defensa que el adolescente puede estar implementando en ese momento a través de la agresividad y la ira. Al validar los sentimientos, uno no está diciendo que lo que la persona está haciendo está correcto o incorrecto. Simplemente uno lo dice, ok, te entiendo desde tu perspectiva, desde el contexto de tu situación, el por qué te sientes así. Te doy un ejemplo rapidito. Digamos de que si, no sé, un adolescente tira el celular contra el suelo, ¿verdad? Por estar enojado. Y tal vez esté enojado porque vino y, no sé, el papá, la mamá le dijo algo que tal vez hirió los sentimientos de este adolescente y tal vez fue algo que el papá y la mamá no habían de haber dicho o decidido. Y entonces, pues, uno puede decir, ok, bueno, yo entiendo que como eso te molestó, yo sé que hirió tus sentimientos, yo sé que te sentiste juzgado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Estoy validando el sentimiento, no la acción. Estoy diciendo que el sentimiento lo entiendo, o sea, entiendo tu situación, entiendo el por qué lo sentiste, pero no estoy diciendo, oh, sí, está bien que tiraste el celular, ¿verdad? En el suelo. Entonces, a veces, mi tip es a veces con el validar, ¿verdad? El por qué uno tal vez esté enojado, perdón, el adolescente está enojado, está sintiendo frustración. Muchas veces eso puede abrir la puerta, ¿verdad? A la comunicación y a la estructura y también a esos límites, ¿verdad? Que Mónica estaba hablando anteriormente, sin que el adolescente escuche para responder, sino que escuche para entender y porque va a decir, ok, bueno, mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía, mi abuela, mi abuelo, etcétera, me entiende, pero también me está dando guianza porque, o sea, por los puntos que Mónica había comentado anteriormente. Entonces, esos son mis 2 centavos, como decimos en inglés. Muchas gracias, José. Importante. Otra pregunta, porque quiero darle la oportunidad a que podamos contestar varias preguntas. Nos preguntan sobre la depresión y la diferencia entre una depresión por el ambiente o si hay algunos estudios que indican que la depresión tiene algún aspecto genético. ¿Quién quisiera contestar esta pregunta? La depresión en general tiene múltiples causas. Entonces, es importante que nosotros entendamos que, sobre todo en la comunidad latina, donde han atravesado una migración, hay distintos componentes que a veces facilitan la aparición de síntomas depresivos. Por eso es importante que uno esté atento con los hijos, como dijo Mariana y como dijo José, a los síntomas que aparecen de la depresión. Entonces, ¿es multicausal? Sí, porque nuestros chicos, que en general han sido migrantes, seguramente van a tener algunos componentes, no seguramente, pero en algunos casos van a tener componentes que permitan, que faciliten el desarrollo de una depresión. Entonces es importante estar atentos, es importante ver cómo estos síntomas, si permanecen a lo largo del tiempo, son aquellos a los que tenemos que atender. Entonces, no es que porque mi hijo un día comió mucho está depresivo, pero si esto permanece en el tiempo y esta es una conducta sostenida, debemos prestar atención y siempre pedir ayuda. Nosotros siempre en Identity sostenemos de que fomentamos que la gente pida ayuda, que llame, que se comunique y que busque grupos de apoyo como tenemos nosotros o terapeutas, pero siempre pedir ayuda. No llegar al momento en el cual hay un riesgo de vida o hay un riesgo mayor, entonces esto se puede prevenir antes. Y hablando un poco de los recursos que están en Identity y que están en nuestras escuelas, los centros de bienestar, preguntan cómo las escuelas trabajan para identificar estos jóvenes que tal vez necesiten ayuda. No sé, tal vez ustedes que están en los centros de bienestar pueden hablar cómo se trabaja con esto. Sí, bueno, estoy viendo en el chat que hay muchas preguntas acerca de los padres, de cómo pueden recibir más información y todo, y quizás Melissa podemos compartir esa información más adelante, pero en general, en los high schools, en los centros de bienestares, también en otras escuelas que tienen programas de Linkages to Learning, también hay programas, apoyos para los padres y servicios de salud mental. Entonces, a veces la escuela, el maestro, el consejero identifica la situación con un joven y puede hablar con los padres,
invitarlos a venir a la escuela, ofrecer el servicio, pero sí los padres tienen la inquietud y ellos están viendo en el comportamiento. Yo estoy viendo en el chat, muchos padres tienen inquietudes, quieren más información. Yo los invito a acercarse a la escuela para averiguar qué programas tiene su escuela. Puede que tenga un centro de bienestar donde en 5 high schools en Montgomery County tienen servicios bastante completos, tienen clínica, tienen grupos para jóvenes, consejería, apoyo para conectarse con recursos en las escuelas, pero este año hay más, hay 19 escuelas más que tienen quizás no tienen todos los servicios, pero tienen algunos. Entonces yo los invito, no se queden con la duda, vayan a la escuela y preguntar qué programa tienen aquí para ayudarme como padre de familia. Y yo creo que van a encontrar recursos en la escuela o en la comunidad. Muchas gracias, Caroline. También veo que hay varias preguntas sobre o cómo acercarse a nuestro hijo, a nuestros jóvenes, o cómo mejorar la comunicación. Sabemos que ya los adolescentes es un reto sacarle las palabras y tener esa comunicación, pero si nos pueden ofrecer algunos consejos generales sobre cómo mejorar la comunicación con los adolescentes. Siempre es importante que para comunicarse uno se acerque y cuente primero a los adolescentes qué es lo que a uno le pasa, ¿no? Como adulto nosotros dar el ejemplo, poder hablar de qué nos pasa, de que a veces estamos bien, de que a veces estamos mal. Entonces la comunicación siempre tiene que ver con la apertura de espacios donde hablar. Generar un espacio donde cuando uno habla con los hijos esté presente, no esté distraído, que no esté con el teléfono, que no esté esperando cocinar, sino que cuando le dedica un momento al adolescente es un momento que tiene que hablar. A veces hay que buscar esos espacios, hay que consensuarlos. Ok, vamos en el auto y charlamos, vamos a dar un paseo y charlamos. Entonces es importante que uno establezca esos lugares claramente y si uno siente que está muy ocupado, lo pauta con el hijo y se sientan y hablen. Y también bajar la expectativa de pensar que nuestro hijo nos va a contar todo lo que nosotros queremos escuchar. Nuestro hijo nos va a contar lo que ellos nos quieren contar. Y también es importante aceptarlo que cuando uno va a comunicarse con el hijo, no juzgarlo, no decirle esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal. Darle la posibilidad de que nuestro hijo nos cuente qué es lo que le está pasando para que nosotros lo podamos ayudar. Que ellos sientan que la charla con los padres es un espacio seguro, no es un espacio donde se juzga o se le pone una etiqueta. No estamos nosotros como papás en un diálogo abierto diciéndole lo que hiciste bien y lo que hiciste mal, como digo yo, con el dedito, sino poder escucharlos en un espacio donde ellos sientan que tienen un lugar seguro donde poder comentar un problema y saber que uno va a tratar de ayudarlos y no de juzgarlos. Entonces, todo eso da lugar a que la comunicación sea abierta y sea segura. Y yo creo que no olvidar los valores de la familia, de nuestra comunidad latina, eso, si bien han cambiado, veo que también en el chat de la tecnología, es cierto, ha cambiado el sistema educativo, pero eso de compartir un tiempo juntos, comiendo juntos, la comida típica, o sea, también nuestras tradiciones familiares también tienen un valor importante que aportar y ayudan a crear esos momentos de conexión que está compartiendo Mónica. Muchas gracias y importante que resaltes ese aspecto de la tradición latina e hispana y lo que nos une como comunidad. Hay muchísimas preguntas y quiero tratar de hacer las preguntas por tema. Hay una pregunta que me llamó la atención y es cómo trabajar con el aspecto de la sexualidad cuando los jóvenes nos estamos dando cuenta que están comenzando a experimentar con relaciones sexuales, cómo trabajamos, cómo abordamos con este tema y cómo le hablamos sobre riesgos y consecuencias y sobre pues, patrones que tal vez no queremos que los estén siguiendo, pero cómo tratamos este tema de la sexualidad. Bueno, yo podría compartirle aquí un par de pensamientos que tengo acerca de eso. Bueno, el tema de la sexualidad, ¿verdad? Es algo que eventualmente todo padre, todo cuidador tiene que abordar, porque obviamente por el desarrollo mental, el desarrollo fisiológico, el desarrollo físico, ¿verdad? Van a haber ciertos intereses relacionados con las relaciones sexuales, sexualidad, etcétera. Entonces, hay que normalizarlo, ¿verdad? No hay que hacerlo un tema tabú, porque, pues, o sea, obviamente es una parte natural del ser humano, una parte natural de las interacciones del ser humano,
Y bueno, también son un producto, ¿verdad?, de ese tipo de interacciones del ser humano también. Entonces hay que normalizarlo. Claro, uno también hay que autoevaluarse, uno como cuidador, como padre, como madre, porque tal vez no tiene, digamos, esa comodidad, ¿verdad? Es tal vez el conocimiento así para sentirse con esa autoconfianza de educar, ¿verdad?, al adolescente. Entonces, si ese es el caso, siempre puede preguntar por recursos. A veces puede buscar en línea, simplemente puede ir en Google y puede buscar cómo hablarle al adolescente de la sexualidad. Y hay muchos recursos ahí que ofrecen mucha información que es simple, porque no tiene que ser un tema complicado. Claro, hay aspectos complicados de ese tema, pero lo básico no tiene que ser complicado. Entonces, uno hay que tener esa autoconfianza, ¿verdad? Y sentirse, ¿verdad? Con esa autoconfianza y desarrollarla para poder platicar con ese tema. Digamos, la clave sería normalizarlo. O sea, es algún tema, está bien, yo sé, o sea, reconocer que a veces puede ser incómodo platicar de eso y cuando eso ya se pone, o sea, en la mesa, uno a veces puede abordar ese tema un poquito más fácil. Entonces, no sé si mis colegas tienen otros tips o algo más que añadir a lo que acaba de compartir. Yo agregaría también, sí, dale, No, adelante, Mónica. Yo agregaría ser claro, ¿no? En el mensaje que nosotros le queremos dar, ser claro en el concepto, contestar las preguntas que nos preguntan, no dar más información de la cual los adolescentes requieren, y si uno no sabe, decirle, esto no lo sé, lo voy a averiguar y cuando sepa yo te lo voy a contestar. Entonces me parece que eso le da seguridad a los adolescentes de que uno le va a decir realmente la verdad. Uh-huh. Sí, y como José también dijo, muchos de nosotros padres pues no venimos, o sea, a nosotros no nos educaron así, a nosotros no nos hablaron. Entonces, algo que nosotros hacemos en Identity, colaboramos con una organización que se llama PEP y ofrecemos unos talleres para padres en diferentes temas y uno de esos es cómo hablar con su hijo de la sexualidad. Entonces, también otra vez es tratar de buscar programas como dijo José, oportunidades para reunirse también y educarse y con la información y poder ser una persona que tiene más confianza de hablar con sus hijos, porque si nosotros no les damos la información, lo van a buscar por otra parte, sus pares, y quizás no van a tener la información correcta y es mejor que a pesar de que sea incómodo, que nosotros nos preparemos para educar a nuestros hijos de esa manera y buscar oportunidades cotidianas, cosas que escuchan en la tele para una oportunidad para abrir una conversación también. Importante. Y yo siempre resalto que no hay manual sobre cómo criar a su hijo o hija, así que es un proceso de educación constante. No terminamos de educarnos, vamos a aprender, somos estudiantes de toda la vida. Ya estamos a punto de terminar, pero quiero, antes de cerrar, dar unos minutos para que cada uno hable sobre los recursos disponibles en sus organizaciones y, bien importante, cómo las personas que están en este Zoom pueden acceder a esos recursos. ¿Qué número tienen que llamar? O si hay alguna página web que deben visitar, algún correo electrónico. ¿Cómo pueden encontrar recursos? Tal vez comenzando contigo, José. No te escucho, estás en mute. Ok, ahí está, mire, después de, no sé, 2, 3 años haciendo estas cosas de Zoom, uno aprende, ¿verdad? Pero como uno dice, ¿verdad? Uno es estudiante de la vida, estudiante de este mundo y pues a veces cuando uno estudia también comete errores. Entonces, bueno, aquí está un ejemplo de eso. Aquí déjenme un segundito, yo les comparto el sitio website de la compañía, de la organización donde yo trabajo que se llama EveryMind. Somos una organización de la salud mental que cubre y aborda, ¿verdad?, muchísimas comunidades y diferentes lugares. Más específicamente la comunidad que resalta las necesidades y bueno, el abordamiento de las necesidades de los adolescentes es los enlaces del aprendizaje, que es exactamente para el programa donde yo trabajo. O sea, Linkages to Learning es el nombre en inglés, pero en español le decimos enlaces de aprendizaje. Entonces, estamos quiero ver, 9 escuelas primarias y estamos ahorita en 3 escuelas de la educación media. En la escuela donde yo trabajo específicamente es Lorimer Middle School, o sea, en la escuela de Lorimer está Parkland también, está Odessa Shannon y
Beers Mill Elementary, o sea, hay una lista completa que pueden acceder en el link que voy a poner ahorita aquí en el chat. Si me permiten un segundito, voy a compartirlo con todo el mundo. Y como lo dijo, creo que fue Caroline o Mónica, no me acuerdo exactamente quién de ustedes fue, pero la mejor manera de saber qué tipo de recursos hay en la comunidad es ir a la escuela. La escuela tiene muchos profesionales, los consejeros, a veces hay PPWs, o sea, u otros miembros de la escuela, ¿verdad? Donde ellos tienen acceso a toda esta información con todos estos recursos. En mi experiencia, el consejero es una de esas personas que tiene acceso a muchos recursos de la salud para conectar a estudiantes con recursos de la salud mental y especialmente si la escuela tiene linkages, va a ser la persona que le va a conectar a ese programa de enlaces de aprendizaje que ofrece servicios de salud mental, grupos, manejo de casos, ayuda financiera, grupos para la escuela de la comunidad, para padres, para estudiantes, etcétera. Entonces, en mi minuto esa es la información que le acabo de compartir y pues ahora le paso el micrófono a la siguiente persona, no sé a quién, pero a la siguiente persona. Mariana, si nos puedes compartir qué recursos hay en Mary Center y cómo las personas pueden accederlos. Servicios de salud mental en DC y en Maryland. Hay varias clínicas en Maryland que tienen proveedores médicos, tienen psiquiatras y también tienen la parte de salud del comportamiento. Voy a poner un número de teléfono en el chat. También pueden entrar a marycenter.org para conectarse con los servicios si necesitan leer, ¿no es cierto?, o mayor información. También tenemos grupos, pero los grupos son para pacientes actuales que están recibiendo servicios de terapia individual o de familia. Bueno, voy a poner el teléfono en el chat. Muchas gracias, Mariana. Y Identity, ¿cómo pueden encontrar recursos en Identity? Caroline. Bueno, yo voy a hablar de los wellness centers. Nosotros estamos manejando el wellness center si tienen hijos en Gaithersburg High School, Watkins Mill High School, Wheaton High School o Seneca Valley High School. Estamos ahí para ayudarlos. Por favor, no duden en llegar a buscar el centro de bienestar, el wellness center, la escuela. Y también vamos a poner la página web de Identity. También tenemos otros programas en escuelas secundarias y primarias y programas en la comunidad, como estaba compartiendo Mónica. Y entonces aquí estamos para ayudarlos a conectarse con los servicios que pueden necesitar, incluso para sus hijos hasta los 25 años. Muchísimas gracias, Caroline. Y finalmente, yo quiero decir, de parte de las escuelas públicas del condado de Montgomery, ahí les puse la página de internet que está en español. Siempre le digo a todos los padres, familias, cuidadores, guardianes, usted tiene el derecho de llamar a la escuela, pedir que alguien que hable español lo atienda y pedir cita con el consejero, con el coordinador de padres y la comunidad o con el asesor de estudiantes para que usted hable sobre lo que ve en su hijo y pueda conseguir ayuda. Ya estamos terminando. Agradecemos muchísimo toda la participación de los panelistas. Gracias por dedicar su tiempo, su experiencia, todos sus conocimientos a este tema tan importante. Podríamos quedarnos aquí hablando por horas, pero pues tenemos el límite de tiempo. A todos los participantes sepan que esta sesión se está grabando y se va a publicar en varias cuentas de redes sociales, así que usted puede buscar la página del Condado de Montgomery en español o la página de las escuelas públicas en español, la página de Identity y otras páginas, la página del Latino Health Initiative, para que vea esta sesión en español en las páginas de Facebook de estas organizaciones. También vamos a guardar el chat para que podamos responder a todas sus preguntas, ya sea a través de una hoja informativa de preguntas y respuestas y que usted pueda ver todo los recursos y servicios que hay disponibles aquí en el condado de Montgomery. Mensaje final, busque ayuda, no se quede callado, hay recursos disponibles en su idioma y si ve algo en su hijo que usted piensa que no está bien, busque ayuda. Es mejor precaver que tener que remediar. Y me gustó mucho lo que mencionó José, una onza de prevención pesa más que 1 kilo de
terapia o de servicio luego. Sí, exacto. Y muchas felicidades porque todos estos padres están aquí invirtiendo su tiempo, buscando ayuda para sus hijos, y eso es un mensaje muy positivo, y los felicito mucho por estar aquí con nosotros. Me alegra muchísimo que tantos padres se hayan conectado. Muchísimas gracias. Esto es todo lo que tenemos por la noche de hoy. Vamos a querer hacer este tipo de eventos nuevamente, así que estén al pendiente sobre nuestras informaciones para que vea cuándo va a ser el próximo evento. Tenemos un código de QR que puede tomar una foto en ese código, y ahí va a recibir información y preguntas y respuestas adicionales sobre este tema. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente noche. Hasta la próxima.